Yo les decía que pareciera que las cosas no estuvieran bien divididas, pero Dios no es culpable. El objetivo de Dios es que sus hijos tengan salud, bienestar, paz, prosperidad, felicidad. Es lo que Dios tiene para todos nosotros y es lo que quiere para todos nosotros, y nos lo dio a través de Jesucristo. Y en esta clase que usted está tomando, le vamos a dar lo que Dios nos está dando para las naciones. Lo que Dios quiere para su pueblo no es enfermedad, dolor, tribulación, pobreza, sufrimiento, escasez. No, Cristo no murió para eso. Incluso, la palabra de Dios dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres, fuésemos enriquecidos. Así que no es su objetivo que nosotros vivamos de una manera que no podamos representarlo. Él quiere que lo representemos con honor, con pudor y con entendimiento. Por eso en esta noche les repito, su voluntad es salud, bienestar, paz, prosperidad, felicidad. Es lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿cuál es la condición para recibir esas cosas? Es: no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. ¿Por qué Dios pide esas cosas de nosotros? Porque la provisión de Dios fluye de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. Amén. Cuando usted y yo oramos, la revolución de la gracia produce siempre todas las cosas por y para nosotros. Nosotros tenemos que tener la capacidad de no tener miedo, porque el miedo produce preocupación. El miedo produce estrés. El miedo te hace susceptible para pecar contra Dios. Por eso es que Dios nos pide que no tengamos miedo. Ahora, ¿por qué Dios quiere que descansemos? El descanso produce shalom, o sea, paz. Y esa palabra paz no es que no va a haber guerra, sino que esa palabra paz, cuando un judío tiene varias connotaciones. La primera es tener a Dios sobre todas las cosas, que Dios sea nuestro conductor. Es lo primero que produce, que significa la palabra paz, la palabra shalom. Entonces, Dios no quiere que usted esté preocupado. ¿Por qué? La gracia de Dios solo fluye en las áreas sin preocupación de nuestras vidas. Cuando reposamos, la provisión fluye. Ahora usted se dará cuenta por qué la mayoría de nosotros los cristianos, o la mayoría de los cristianos, son las personas que más oran, son las personas que más, vamos a decir que más oramos. Pero muchos de nosotros somos los más pobres, somos los que tenemos más dificultades. Y muchas veces decimos, pero Dios mío, ¿y por qué los impíos tienen y nosotros no tenemos? ¿Qué sucede? Nosotros, cuando decimos eso, lo estamos diciendo a Dios: tú no estás haciendo el trabajo bien, tú lo estás haciendo mal porque no me estás dando lo que yo le daría a mis hijos. Pero Dios no es culpable, porque Dios dejó principios para que cada uno de sus hijos cumpliésemos. Él no es culpable cuando nosotros no cumplimos con los principios. Él no es culpable.
nosotros somos lo que tenemos que cumplir para nosotros ver a Dios. Porque Salomón, antes de pedirle sabiduría a Dios, le pidió entendimiento. Mucha gente cree que lo primero que le pidió a Dios fue sabiduría. No, fue entendimiento. Porque sin entendimiento no podemos poner la sabiduría en acción. Entonces, ¿por qué nosotros somos los más poderosos y somos los que más mendigamos? Porque no entendemos el misterio de la gracia de Dios y no cumplimos con los principios. Por ejemplo, principios sencillos como manda Dios, diezme de todo. Y la gente dice, no, eso era para la ley. No, hombre, no, eso fue 430 años antes de la ley. La gracia fluye en las áreas sin preocupación de nuestras vidas. Cuando reposamos, la provisión fluye. Así dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Dios tiene cuidado de nosotros porque no es un Dios injusto. Él no nos va a tirar a la calle. Y la voluntad de Dios es que su pueblo sea próspero, pero tenemos que entender algunas cosas y ponerlas por práctica. Mateo capítulo 10, verso 30-31 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, porque más valen ustedes que esos pajarillos que yo he visto de todo. Pero nosotros los cristianos estamos muy y demasiado turbados, haciendo demasiadas cosas y estamos trayendo esto a lo teológico, porque muchas veces en las universidades se enseña mucha filosofía, se enseña muchas reglas, le metemos mucho griego, mucho hebreo. Yo quiero hablarles en español, aunque hay algunas definiciones que tenemos que darles en hebreo. Mire, ¿qué sucede con el pueblo? Lucas 10, 38 al 42. Dice que aconteció que yendo Jesús de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, oía lo que Jesús decía. A ella le interesaba el conocimiento y se sentaba a los pies de Jesús. ¿Sí? Sin embargo, Marta se preocupaba con los muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En una ocasión yo le dije, Señor, ¿y por qué los cristianos somos los más poderosos y los más pobres? ¿Por qué los impíos son los que tienen los billones? ¿Sabe dónde Dios me mandó? A Job capítulo 15, a Job capítulo 20, verso 15. Oye esto, 20, 15 dice, devoró riquezas, pero la vomitará. Dios la sacará de su vientre. Entonces el Señor me dijo, el pueblo está enfocado en el hombre y yo quiero que estén enfocados en mí. Y Satanás se ha tragado su riqueza. Pero todo el que recibe el conocimiento del poder de Dios y de la gracia de Dios y de la fe y del entendimiento, Dios va a hacer que el enemigo vomite su riqueza. ¿Y cómo lo va a vomitar? Bueno, la Biblia dice que las riquezas de los impíos han sido guardados. ¿Para quiénes? Para nosotros. Hoy la gente invierte su salud para conseguir dinero, invierten su dinero para recobrar su salud de nuevo. Y la mayoría de las veces es demasiado tarde.
Dios quiere que usted descanse en Él. Dios quiere que usted descanse en Él y comience a creer, porque Jesús te dio todo en la cruz. Cuando perdonó tu pecado, ¿saben una cosa? La falta de descanso en Dios es incredulidad. Quiere decir que no creemos a Dios. Miren, Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, verso 1 al 6. La Biblia dice: por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué sucede con el pueblo? Mira, en Isaías capítulo 60, verso 19 al 20 hay una promesa. Y el tiempo ha llegado que Dios tiene que alumbrarnos. ¿Por qué usted cree que Dios permitió que todo el mundo tuviera que estar en una cuarentena y que se quedara en su casa? Es para que aprendamos a confiar. Porque muchos están confiando en los gobiernos, en el welfare en los Estados Unidos, otros en lo que el gobierno le puede dar, pero nadie está pensando que el dueño del oro y de la plata es Dios, porque no ha habido una experiencia absoluta con Dios y no estamos cumpliendo con Dios como debemos de cumplir, porque Dios dejó los principios claros. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos la metanoia. Todos ustedes saben que la metanoia es un cambio de mentalidad. El pueblo necesita tener un cambio de mentalidad. Necesitamos tener la metanoia. Y el problema con el cambio de mentalidad es que nosotros estamos viviendo en la ley y en la gracia. Y no se puede. O vivimos en la ley y somos juzgados por la ley, o vivimos en la gracia y recibimos lo que Cristo hizo por nosotros. La ley nunca nos dejará entrar a la presencia de Dios, mis hermanos. La ley nunca nos dejará entrar a la presencia de Dios. La característica de la ley es que es un sistema de demanda. La ley siempre te va a demandar. No te pongas, no te quites, no, tener dinero es pecado, eso es del diablo, esto, aquello, es porque la ley es un sistema de demanda. La ley demanda justicia del hombre y la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y como la ley demanda justicia, no podremos nunca entrar al descanso de Dios. Al contrario, la gracia es un sistema que lleva a la presencia de Dios. La gracia no demanda, sino que suple. La gracia es un sistema de provisión. La gracia ofrece descanso y su ritmo de dirección es que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, no hará así con ustedes, gente que tienen mucha fe, porque están viviendo gracia, la autoridad de Dios, ¿verdad, Patricia? Están viviendo un tiempo de descanso, de conocimiento, de sabiduría que le va a traer la provisión. Pero la provisión se manifiesta solamente en un corazón que está descansando en Dios. Porque la fe es del corazón, no es de la mente. El que descansa, Dios dice, tendrá todo. ¿Por qué? Porque Colosenses 1:17. Colosenses capítulo 1, verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Lo más grande, hermanos de mi alma, es la sanidad, es la gracia, es la esperanza y es la misericordia. En el corazón de Dios tú encuentras
misericordia, esperanza, gracia, amor, fe. Eso es lo que hay en el noble corazón de Dios. Y cada predicación debe producir esas cosas que hemos leído arriba: esperanza, gracia, amor, fe, misericordia, paciencia. Y cada predicación que no lleva esas cosas es una predicación vacía y seca y no podrá cambiar a nadie. Por eso nosotros tenemos que comenzar a darle a las personas la predicación correcta, la doctrina correcta. ¿Cuál es la doctrina correcta? Cristo murió por usted. Cristo murió para que usted no sufra más. Cristo murió para que usted y sus hijos vivan honestamente. Pero los impíos miran a muchos pastores y son los que más necesidad tienen. Entonces ellos dicen, pero ¿para qué voy a buscar a Dios? Dios no quiere eso. Dios quiere que usted viva como un hijo o una hija para representarlo en esta tierra. Amén. Miren una cosa, en el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje de Éfeso, Dios le hace un juicio y le expresa su enojo. Yo conozco tus obras y tu arduo arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No has desmayado. Todo eso que tú has hecho está bien, le dice. Pero tengo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo una poca cosa contra ti, y es que has dejado tu primer amor. ¿Saben qué? La ley mata el amor. Hay muchas personas que lo que le queda es ley, pero el amor se le ha ido. Y no, al no tener amor, no atraen a la multitud. Esa iglesia estaba haciendo todo perfecto. Dios quería que lo principal que tuvieran fuera amor. Por eso es que cuando nosotros estamos en ese clímax de recepción de la gracia, no nos avergonzamos del evangelio, porque somos las cabezas, no las colas. Nosotros agarramos la educación, agarramos los negocios, agarramos todo el sistema habido y por haber, y nosotros con justicia impartimos. Pero el impío con los billones en la mano lo que paga es aborto, lo que paga es pecado, lo que hacen es cosas que no agrada a Dios. Y es el tiempo que el pueblo de Dios despierta. Amén. La Biblia dice que porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Dios trae un tiempo nuevo sobre usted con un nuevo conocimiento. Dios no está mirando la pecaminosidad suya ni mía. ¿Ok? Sin embargo, la santidad son los repelentes para el pecado. Los repelentes para el pecado son esas cosas. La gracia es el repelente. La santidad. La relación con Dios. Pero en el mundo se está vendiendo un evangelio que Jesús nunca predicó. Amén. Fíjense que cuando Jesús actúa con firmeza, no está actuando con odio. Cuando actúa con amabilidad, no está actuando con debilidad.
o con flojera. Sus ojos se encienden en fuego en contra de la injusticia del hombre. Pero ese fuego se convierte en amor por los pecadores y se convierte en fuego de amor. Jesús es amor. Por eso Él es el deseado de todas las naciones. Él es el león de la tribu de Judá, pero también es el Cordero de Dios, humilde y majestuoso. Cristo es más grande que todos los pecados que pueda cometer el hombre. Y les tengo noticia: el pecado no puede parar su avivamiento. El pecado no puede parar su avivamiento. Incluso la abundancia de pecado activa el avivamiento. Ahora les voy a decir qué es lo que para el avivamiento. Lo que ha parado el avivamiento por miles de años son las regulaciones y las leyes del hombre. La prédica del hombre, la actitud del hombre es lo que ha parado el avivamiento. Si nosotros tratamos de pagar el regalo que Cristo nos da, estamos actuando mal. ¿Por qué? Porque entonces perderíamos la oportunidad, porque aunque se lo está dando por gracia, costó demasiado y su precio es solo recibirlo por gracia. Esto no es por los muchos ayunos que usted haga, por los muchos rally que haga, por las muchas predicaciones, por las muchas palabras, porque a mí me enseñaron ayuna por todo lo que tú quieras, como por 40 días. Eso no es malo, pero cuando nosotros ayunamos tenemos que entender para qué ayunamos y por qué. Nosotros no ayunamos para pedirle a Dios cosas para nosotros. El ayuno verdadero está en Isaías 58 y es para orar por el pueblo de Israel, para orar por lo perdido, para cubrir a los líderes. No es para pedirle a Dios. La ley es justa, pero no te puede justificar. La ley es santa, pero no te puede santificar. Cristo fue que murió y Él es el único que nos puede redimir por su sangre y su resurrección. Entonces tenemos que entender en qué pies estamos parados. Mis amadas y amados, les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y queremos que ustedes sepan que les amamos.